Está muerto. Lo mandé matar yo, no con mis propias manos, porque los reyes no ensucian sus manos de esa manera. Lo hice de la única forma en que un hombre con poder absoluto puede matar sin que nadie lo llame asesino. Firmé una orden. Puse a Urías, el hombre más leal que tenía en mi ejército, en la primera línea de combate, donde las flechas eran más densas y las posibilidades de sobrevivir más escasas, y le dije al comandante que lo dejara solo en el momento crítico. Y funcionó. Urías murió en batalla como un héroe. Nadie preguntó nada, nadie sospechó nada, nadie excepto Dios. Y yo, el rey David, el ungido del Señor, el que había matado a Goliat con una piedra cuando era apenas un muchacho, el que había escrito salmos que generaciones enteras usarían para hablarle a Dios en sus momentos más oscuros, me quedé sentado en mi palacio sabiendo exactamente lo que había hecho. Me quedé sentado ahí, con esa noticia de la muerte de Urías llegando a mis oídos como si fuera solo otro reporte de batalla, diciéndome a mí mismo que nadie lo sabría jamás. Pero hay algo que nadie te cuenta sobre los secretos que cargamos. No desaparecen con el silencio. Se instalan. Se vuelven parte del aire que respiras, del sabor del vino que bebes, del peso de la corona que llevas. Y yo lo sabía. Lo sabía con una claridad que no podía apagar, que el mismo Dios que me había ungido rey cuando era un pastor de ovejas, también había visto cada paso de lo que había hecho. Quédate, porque lo que pasó después y lo que aprendí sobre el perdón en el proceso más doloroso de mi existencia es exactamente lo que necesitas escuchar hoy. Para que entiendas cómo llegué a ese momento, necesitas conocer quién era yo antes de ser rey, porque nadie cae desde tan alto sin haber subido primero. Y mi subida fue tan extraordinaria, tan marcada por la mano de Dios en cada paso, que mi caída resulta todavía más incomprensible si no entiendes el contexto completo. Yo era el menor de 8 hermanos, hijo de Isaí en Belén, el más pequeño, el que cuidaba las ovejas mientras sus hermanos mayores hacían cosas que el mundo consideraba más importantes. Mi lugar en la familia era tan secundario que cuando el profeta Samuel llegó a casa de mi padre buscando al próximo rey de Israel, mi padre presentó a 7 de sus hijos sin ni siquiera recordar que quedaba uno más. 7 hombres más altos, más fuertes, más impresionantes, y Dios rechazó a los 7. Le dijo a Samuel que los hombres miran la apariencia, pero Dios mira el corazón. Fue entonces que alguien recordó que quedaba el pequeño, el que estaba en el campo con las ovejas. Me llamaron. Llegué con olor a tierra y a animal, con las manos ásperas de pastor, con la cara colorada por el sol del campo, y Samuel me ungió rey delante de todos. Sin trono todavía, sin ejército, sin ninguna de las cosas que el mundo asocia con la realeza. Solo la promesa de algo que todavía no existía, pero que Dios ya veía con claridad. Ese momento definió para siempre mi manera de entender a Dios, que su elección no se basa en lo que el mundo puede ver, se basa en algo que está mucho más adentro. Antes de que llegara el trono, llegó Goliat. Y sé que lo has escuchado tantas veces que quizá ya no sientes el peso real de lo que ese momento significó. Pero déjame contártelo desde adentro, desde lo que se siente pararse frente a un hombre que medía más del doble que tú, que llevaba una armadura que pesaba más que un hombre adulto promedio, cuya lanza era tan grande que su punta sola pesaba 6 kilos, que llevaba 40 días insultando el ejército de Israel entero sin que nadie se moviera. Yo llegué ese día llevando pan y queso para mis hermanos, por encargo de mi padre, sin ningún plan de convertirme en héroe. Era un recado doméstico en medio de una guerra. Escuché a Goliat lanzar sus insultos desde el otro lado del valle y sentí algo que nadie a mi alrededor parecía sentir. Indignación. No valentía ciega, no ausencia de miedo. Indignación genuina.
¿Cómo era posible que ese hombre desafiara al ejército del Dios viviente y todo Israel se paralizara de miedo durante 40 días? Fui al rey Saúl y le dije que yo pelearía. Saúl me miró como se mira a alguien que no entiende el peligro en el que está. Me preguntó qué edad tenía. Intentó convencerme de que me pusiera su armadura. Me la puse y no podía ni caminar con ella porque era para un hombre del doble de mi tamaño. Me la quité. Tomé mi honda, escogí 5 piedras lisas del arroyo y caminé hacia Goliat. Y mientras ese gigante se reía de mí y me maldecía por venir a él con un palo como si fuera un perro, yo pensaba en algo muy específico, en el oso y en el león que había matado con mis propias manos para proteger mis ovejas en el campo. Si Dios me había dado fuerza para eso, ¿qué razón tenía yo para dudar de que la tendría también para esto? Una piedra, una sola piedra, y el gigante cayó. Y el ejército de Israel, que había estado paralizado de miedo durante 40 días, de repente encontró la valentía que había perdido. Persiguieron a los filisteos que huían, y yo me quedé parado en ese valle, con la honda todavía en la mano, sin terminar de procesar completamente lo que acababa de ocurrir. No lo digo para restarle importancia al milagro, lo digo porque en ese momento lo que más sentía no era triunfo ni celebración. Era una especie de asombro quieto ante la diferencia entre lo que yo era, un muchacho pastor con una honda, y lo que había pasado cuando Dios usó exactamente eso para hacer algo que ningún ejército había podido hacer en 40 días. Esa experiencia también me marcó de una manera que tardaría años en entender completamente, que Dios no necesita que seas el más grande, el más fuerte, el más preparado. Necesita que estés dispuesto a caminar hacia el gigante con lo poco que tienes en la mano y confiar en que Él hará el resto. Lo que no sabía en ese valle es que esa misma lección, la misma que acababa de vivir en carne propia, tendría que volver a aprenderla muchas veces más a lo largo de mi vida, y que algunas de esas veces el gigante que tendría que enfrentar no estaría en un campo de batalla, estaría dentro de mí. El rey Saúl me llevó a su palacio después de Goliat. Me hice amigo de su hijo Jonatán, con una amistad que no tiene nombre adecuado en ningún idioma. La clase de amistad que te hace saber que esa persona daría su vida por ti, sin pensarlo 2 veces, y tú harías exactamente lo mismo. Pero Saúl empezó a temerme. El pueblo me celebraba con canciones donde decían que Saúl había matado a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y esa comparación, escuchada por un rey, fue el veneno que lo fue consumiendo por dentro hasta convertirlo en alguien irreconocible. Intentó matarme varias veces, literalmente, con una lanza, mientras yo tocaba el arpa para calmarlo en sus momentos de tormento. La primera vez desvié la lanza, la segunda también. Y después de la segunda comprendí que ya no había lugar para mí en ese palacio. Tuve que huir. Me convertí en fugitivo en mi propio país, perseguido por el hombre al que había servido con toda lealtad, por el padre de mi mejor amigo, por el mismo rey que me había acogido y cuya hija se había convertido en mi primera esposa. Viví años escondiéndome en cuevas, en desiertos, en territorios enemigos, con un grupo de hombres desesperados que se fueron uniendo a mí, no porque yo tuviera algo que ofrecerles, sino porque ellos tampoco tenían ningún otro lugar a donde ir. Hubo un momento en esos años de cueva que define quién era yo entonces mejor que cualquier otra cosa que pueda contarte. Saúl entró solo a una cueva a descansar, sin saber que yo y mis hombres estábamos escondidos en la parte más profunda de esa misma cueva. Mis hombres me susurraron que esa era la oportunidad que Dios me daba, que podía terminar con todo en ese momento y recuperar mi vida. Me acerqué a Saúl en silencio, y lo único que hice fue cortar un pedazo de su manto. Nada más. Me alejé, y después, cuando Saúl salió de la cueva y ya había puesto distancia entre nosotros, le grité desde atrás. Le mostré el pedazo de su manto y le dije que podría haberlo matado, pero que no levantaría mi mano contra el ungido del Señor. Saúl lloró. Me llamó hijo, y por un momento breve, demasiado breve, pareció que todo podría resolverse, pero no fue así. Lo que sí quedó de ese momento fue algo que cargué conmigo como un principio inamovible durante todos esos años, que hay líneas que no se cruzan.
aunque tengas el poder de cruzarlas, aunque todo justifique cruzarlas, aunque cruzarlas resolvería todos tus problemas de golpe. Hay líneas que no se cruzan. Ojalá hubiera recordado eso con la misma claridad años después, en una terraza, una noche de primavera, cuando vi a Betsabé. Llegué al trono después de la muerte de Saúl, y durante años fui el rey que había soñado ser. Conquisté Jerusalén, traje el arca del pacto de vuelta a la ciudad, y cuando el arca entró, algo dentro de mí que llevaba años comprimido por la huida y la guerra y la supervivencia, se soltó de golpe. Bailé. Bailé delante de toda la ciudad con una intensidad que mis guardias no sabían cómo procesar. Mi esposa, Mical, me miró desde una ventana y sintió vergüenza de mí. Más tarde me reprochó que me había rebajado delante del pueblo, y yo le respondí que estaba dispuesto a rebajarme todavía más si era necesario, que si eso era rebajarme, entonces me rebajaría con gusto. Así era yo en ese momento de mi vida, sin cálculo en la adoración, sin vergüenza en la gratitud, sin necesidad de mantener la imagen del Rey poderoso cuando estaba delante de Dios. Era la versión más libre y más auténtica de mí mismo, y esa libertad, esa apertura total del corazón que había caracterizado mi relación con Dios desde que era pastor en Belén, fue exactamente lo que estaba en juego cuando todo empezó a romperse. Porque cuando uno ha tenido esa clase de intimidad con Dios y después la pierde por sus propias decisiones, la ausencia duele de una manera que ninguna otra pérdida puede replicar. La primavera llegó, el tiempo en que los reyes salían a la guerra, y yo me quedé en Jerusalén. Ese detalle, ese pequeño detalle aparentemente inocente de haber enviado a mis generales en lugar de ir yo mismo, ese momento de comodidad elegida cuando el deber llamaba, fue la primera grieta. No la decisión fatal, solo la primera grieta. Porque así es como suelen empezar las caídas más grandes, no con una decisión dramática y obvia, sino con una pequeña elección de comodidad que en el momento parece completamente razonable. Una tarde, incapaz de dormir, salí a caminar por la terraza de mi palacio. Jerusalén estaba quieta bajo la noche, y entonces la vi. Una mujer bañándose en la terraza de una casa cercana, y en lugar de apartar los ojos y regresar adentro, me quedé mirando. Ese momento, ese instante de no apartar los ojos, fue la segunda grieta. Todavía no había hecho nada irreversible, todavía había una docena de oportunidades para dar media vuelta, pero cada segundo que seguía mirando hacía que la siguiente decisión fuera un poco más fácil y un poco más difícil de resistir al mismo tiempo. Su nombre era Betsabé. Mandé a preguntar quién era y me dijeron que era la esposa de Urías el Eteo, uno de mis soldados más valientes y leales, que en ese momento estaba en el campo de batalla arriesgando su vida por mí mientras yo paseaba por mi terraza incapaz de dormir. Esa información debería haber detenido todo. Era clara, directa, sin ambigüedad posible. Esa mujer tiene esposo, y ese esposo es tu hombre leal. Pero el deseo que se deja crecer sin control tiene una capacidad extraordinaria para silenciar todo lo que sabes que es correcto. Construyes argumentos internos que en cualquier otro momento reconocerías inmediatamente como absurdos, pero que en ese estado de deseo amplificado suenan completamente razonables. La mandé a llamar, dormí con ella, y cuando semanas después llegó el mensaje de que estaba embarazada, el mundo entero que yo había construido durante décadas empezó a tambalearse. Intenté encubrirlo. Llamé a Urías del frente de batalla, lo recibí con honores, le pregunté por la guerra y después lo mandé a su casa, esperando que fuera con su esposa y el embarazo pudiera atribuirse a él. Pero Urías era demasiado honorable. Se negó a ir a su casa mientras sus compañeros de armas estaban durmiendo en tiendas en el campo. Una vez,
2 veces, hasta lo emborraché, esperando que el vino hiciera lo que su carácter no me dejaba hacer. Y él, incluso borracho, durmió en la entrada del palacio con los siervos. Su honor, su lealtad inquebrantable hacia sus compañeros, se convirtió en el obstáculo que me empujó hacia lo peor de mí mismo. Mandé una carta con Urías al frente de batalla, la carta que él mismo llevó, sin saber que era su propia sentencia de muerte. En ella le decía al comandante que pusiera a Urías en el lugar más peligroso y que después se retirara para dejarlo solo. Y Joab obedeció, y Urías murió como un héroe sin saber que su rey lo había condenado. Tomé a Betsabé como esposa cuando terminó su período de duelo, y todo parecía resuelto, silencioso, sin consecuencias visibles, excepto que dentro de mí, donde antes había salmos que brotaban solos, donde antes había una conversación constante y viva con Dios, ahora había un muro, grueso, silencioso, construido ladrillo a ladrillo con cada decisión de esos meses. No había dejado de creer en Dios, pero había dejado de hablarle con la misma libertad. Porque para hablarle con libertad tendrías que abrir las puertas que yo había cerrado, y detrás de esas puertas estaba todo lo que no podía mirar directamente. Así funciona la culpa no resuelta. No te hace dejar de creer, te hace dejar de acercarte. Y esa distancia, esa frialdad en la relación que antes había sido lo más vivo y real de toda mi vida, fue en muchos sentidos el castigo más severo de todos los que vinieron después. Entonces llegó el profeta Natán. Llegó con una historia, una parábola sobre un hombre rico con muchos rebaños y un hombre pobre con una sola ovejita que era como su hija, que comía de su plato y dormía en su regazo. Y el hombre rico, en lugar de tomar una de sus propias ovejas para atender a un visitante, le quitó la única ovejita al hombre pobre. Yo escuché esa historia y sentí indignación genuina. Declaré que ese hombre merecía morir. Y Natán me miró con la calma de quien lleva un mensaje que no eligió, pero que sabe que debe entregar, y dijo 4 palabras que atravesaron todo el muro que yo había construido y llegaron directo al centro de lo que yo era. Tú eres ese hombre. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que hubiera conocido antes. No había defensa posible, no había argumento que construir, no había poder real, ni corona, ni ejército, que pudiera cambiar lo que esas 4 palabras acababan de hacer. Mostrarme con claridad perfecta el espejo que yo había estado evitando durante meses. Y en ese silencio, con toda la historia de mi vida presente, con el Goliat muerto, y los años de cueva y la danza delante del arca, y los salmos escritos en la oscuridad, con todo eso como testigo de quién había sido y quién había elegido ser en esos meses, solo pude decir lo que era verdad. Pequé contra el Señor. Las consecuencias llegaron. El hijo que Betsabé llevaba en el vientre enfermó gravemente, y yo pasé días enteros en el suelo, sin comer, sin dormir, orando con una intensidad que mis siervos no sabían cómo manejar. Me suplicaban que me levantara, que comiera. Yo me negaba, porque mientras ese niño vivía, había razón para interceder, para pedirle a Dios que cambiara el resultado. Y cuando el niño murió, mis siervos tuvieron miedo de decirme la noticia. Pensaban que si había reaccionado así mientras el niño vivía, no sabían qué haría al saber de su muerte. Pero cuando lo supe, hice algo que los desconcertó completamente. Me levanté, me lavé el rostro, me cambié de ropa, pedí comida y comí. Y les expliqué lo que para mí era perfectamente claro. Mientras el niño vivía, había razón para orar, para pedir, para interceder. Ahora que había muerto, la oración por su regreso no tenía sentido. Yo iría a donde él estaba. Él no regresaría a donde yo estaba. Esa certeza,
Esa paz extraña sobre el destino de un niño inocente que murió por mis decisiones fue lo único que me sostuvo en ese momento. Tiempo después, Betsabé concibió de nuevo, y ese hijo se llamó Salomón, el mismo que construiría el templo que yo había soñado construir, pero que Dios me dijo que no era para mis manos, sino para las de mi hijo. Así es Dios, capaz de tomar lo más roto de tu historia y convertirlo en el punto de partida de algo que va más allá de todo lo que podrías haber imaginado. Viví muchos años más después de todo eso. Enfrenté otras guerras, otras traiciones, incluyendo la de mi propio hijo Absalón, que intentó quitarme el trono. Cometí otros errores, tomé otras decisiones de las que me arrepentí, pero nunca volví a construir ese muro. Nunca volví a elegir el silencio de la culpa no resuelta sobre la honestidad dolorosa de decir lo que era verdad. Escribí el Salmo 51 después de lo de Betsabé y Urías. Lo escribí como la oración más honesta y más desnuda que he compuesto en mi vida. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. No pedí que se borrara el registro de lo que había hecho. Pedí misericordia. Pedí que la misericordia de Dios fuera más grande que mi error. Y descubrí, en el proceso de escribir ese salmo, algo que no sabía antes, que la honestidad brutal delante de Dios sobre lo que somos y lo que hemos hecho no nos aleja de Él, nos acerca. Que el corazón quebrantado y contrito que Dios no desprecia, del que habla ese salmo, no es el corazón que finge estar bien, es el corazón que finalmente dejó de fingir. Y esa decisión de dejar de fingir, fue la única cosa que pudo derribar el muro que yo había construido. Quiero preguntarte algo antes de que te vayas, y quiero que lo pienses con toda la honestidad que puedas reunir en este momento. ¿Hay algo que estás ocultando ahora mismo que empezó con una pequeña decisión que parecía manejable? ¿Hay un muro que has construido entre tú y Dios, entre tú y alguien que amas, entre la persona que sabes que deberías ser porque mirar directamente lo que hay detrás de ese muro duele demasiado? Si es así, quiero que sepas algo que yo aprendí de la manera más costosa posible. El muro no desaparece con el tiempo. Crece. Cada día que pasa sin enfrentarlo se hace más grueso y más difícil de derribar. Lo que sí puede derribarlo no es la perfección, ni la justificación, ni el tiempo. Son 3 palabras simples y devastadoras. Pequé contra el Señor. No hay muro que resista esa honestidad. No hay distancia que no pueda cerrarse con esas palabras dichas en serio. Natán no llegó a mi vida para destruirme, llegó para liberarme. Y si hay alguien o algo en tu vida ahora mismo que está señalando hacia algo que no quieres ver, quizás no llegó para destruirte a ti tampoco. Escríbeme en los comentarios. No tienes que dar detalles, solo dime si estás construyendo un muro ahora mismo, aunque sea con una sola palabra, porque hay miles de personas escuchando esto que están detrás de ese mismo muro y necesitan saber que del otro lado todavía hay algo que vale la pena encontrar. Esta fue mi confesión. La historia del hombre que Dios llamó conforme a su corazón, que cayó de la manera más baja posible y que descubrió que 3 palabras honestas pueden derribar el muro más grueso que hayas construido. Si esta historia removió algo dentro de ti, si reconociste en mi caída algo de tu propia humanidad, suscríbete a Confesiones Bíblicas. Cada semana, otra voz de la Biblia se sienta contigo a contarte lo que nunca te habían contado. Porque todos, en algún momento, construimos muros, y todos merecemos que llegue alguien a decirnos la verdad que estamos evitando. Nos vemos en la próxima confesión.